Si tienes un don que es realmente tu pasión para dar, por definición, no puedes tener un don si no hay nadie esperando para recibirlo. Estarías entusiasmado con otra cosa. No puede haber una cabeza sin cola. Así que si tienes algo para dar, alguien está esperando a recibirlo. No les prives de ese regalo. Adelante, exprésalo. Me gustaría darle la bienvenida a Derry Lanka. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Alex. ¿Tú cómo estás? Me va fantástico, amigo mío. Hace tanto tiempo que no nos vemos, aunque seguimos en contacto de vez en cuando. Nos decimos feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cosas así a lo largo de los años. Pero tú y yo nos conocemos desde Oh, hace jaja. más de una década, creo. Tal vez. Una década, creo que son 10 años. Así que ve cómo pasó el tiempo. Ya ni lo recuerdo. No, pero sé que fueron por lo menos una década porque estuviste en el baby shower Oh, ok, sí. para mis hijas que ahora tienen 10 ¿Tienen años. 10? Sí, así es. Así que ha pasado un tiempo. Así que tienen trabajo, conducen y Obviamente todo eso. tienen canales de YouTube y están haciendo millones abriendo juguetes porque es la Claro, forma en que el mundo funciona, ¿no? sí. No, pero fue muy interesante porque tú y yo nos conocimos como cineastas, ya sabes, te ayudé con creo que dos de tus proyectos y te he ayudado a lo largo de tu camino con proyectos cinematográficos y yo realmente no sabía sobre el otro lado de tu mundo, solo te conocía por cineasta y entonces me enteré de Bashar y me quedé completamente impresionado por lo que haces y cómo lo haces. Y me encanta porque recuerdo cuando estábamos en la sala de montaje porque pasamos incontables horas editando, postproduciendo, entalonando y haciendo efectos visuales. No puedo ni imaginar las horas que pasamos juntos en la sala. Y entonces me gustaría hablar contigo sobre cómo es esto, cómo lo haces. Y lo que siempre me gustó de ti es que eras tan realista. Bueno, sí, ya sabes, quiero decir, he estado haciendo esto por ahora 39 años y solo puedo tratarlo de esta manera como algo que simplemente ha sucedido para mí. ¿Sabes? No hay nada mágico en mí, excepto que supongo que, ¿sabes? Esto ocurrió y simplemente me dejé llevar. Y me gusta tener los pies en la tierra, no me gusta que se vuelva demasiado Así que lo trato como un hecho porque es algo que hago. Y Darryl, tú vienes del mundo de los efectos visuales en la industria del cine. ¿Me puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegaste a este camino? Ah, bueno, sí, digo, empecé en 1977, los años en que salió Star Wars. En realidad me perdí de hacer miniaturas por unos 6 meses, pero fui a llamar a las puertas porque después vi que realmente quería entrar en la industria porque me encantaban las miniaturas y los efectos visuales. Y me encontré con una empresa que estaba empezando, que estaba buscando contratar personas. Había conseguido el trabajo, pero no tenían equipo. Así que me uní a ellos. La primera película en la que trabajé fue en realidad Star Trek The Motion Picture. Hicimos todos sus accesorios, ya sabes, phasers y probar esquinas y cosas por el estilo. Y ya sabes, he estado haciendo desde entonces, aunque ya sabes, me detuve creo que en algún lugar alrededor del 87 o algo así. Porque en el 83 yo estaba explorando un montón de cosas metafísicas diferentes, porque en el 73 en realidad había tenido dos avistamientos de ovnis a plena luz del día aquí en Los Ángeles. Y eso me impresionó hasta el punto en el que me dije, bueno, ya sabes, el mundo no es lo que nos dijeron, hay algo más que está pasando. Y empecé a hacer todo tipo de investigación y sobre todo en ese entonces cuando lees la investigación en, sabes, cosas espirituales, metafísica y ovnis, todos los libros que existían en todo eso era, sabes, uno o dos estantes en la librería. No había secciones enteras de esas cosas. Así que fui bajando por la línea y aprendí sobre cosas como la canalización del material de Seth, Jane Roberts, sabes, la canalizadora clásica moderna. Y 10 años después del avistamiento, alguien me presentó un canal que daba seminarios. Y pensé, ok, sabes, esto es interesante. Fui y solo quería escuchar cómo era nuestro canal en vivo. Y la información me pareció realmente interesante y útil,
Pero en un momento dado, el canal se ofreció a enseñar canalización en una clase y pensé, bueno, no pensé que se pudiera aprender esto. Pensaba que era algo que te ocurría de la nada, porque así es como siempre ha sido la historia. Así que fui a esa clase sin pensar que iba a ser un canal. Solo quería investigar más y averiguar de qué iba todo esto. Pero a la mitad de la clase, la entidad que estaba viniendo estaba conduciendo una meditación guiada y algo sucedió donde se abrió en mi cabeza como una memoria que se desplegó como si alguien hubiese metido un DVD en mi cabeza. Y de repente comprendí que el ovni que había visto me había sido mostrado a propósito. Así que empecé a aprender sobre estas cosas. Comprendí quién era Bashar como entidad extraterrestre y que yo había hecho un acuerdo en algún momento, tal vez incluso antes de esta vida, para hacer esto con él. Y todo esto se desarrollaba en mi cabeza en una fracción de segundo. Y en el momento en el que esto estaba sucediendo y yo no había dicho nada, todavía estaba en meditación, la entidad que venía por el canal dejó de hablar a la clase y se volvió hacia mí y me dijo: hay una entidad aquí para ti ahora mismo, si tú estás listo para empezar. Y al mismo tiempo abrí los ojos y miré detrás de mí, y una compañera había estado captando la imagen de Bashar que vi en mi cabeza. Y ella le estaba dibujando en un papel. Así que supe de inmediato que había dos validaciones externas de que esto no era solo mi imaginación. Algo real estaba sucediendo aquí. Así que, ya sabes, me dejé llevar, seguí practicando y me volví lo suficientemente bueno que el profesor me pidió que co-canalizara la siguiente clase con él, que es donde conocí a mi esposa Erika. Y eventualmente vino una mujer que estaba buscando sujetos para hacer un trabajo de tesis doctoral sobre la conexión entre la psicología y la canalización. Y me convertí en uno de sus súbditos. Me invitaba a su casa, venían sus amigos y yo canalizaba para ellos. Y ya sabes, la primera semana serían como 5 personas, la segunda semana serían 10 y la tercera semana serían 20. Y el boca a boca siguió extendiéndose, la gente tomaba las grabaciones y las compartía con la gente, y con el tiempo me empezaron a pedir que hiciera esto en diferentes casas. Ya sabes, 3 veces a la semana, tuvimos que empezar a alquilar auditorios. Con el tiempo, la gente de otros países se enteró y empezaron a invitarme a sus países para canalizar. Y así fue como despegó. Yo aquí estoy 39 años después, haciendo lo mismo, además de mi carrera del cine y otros proyectos de entretenimiento. Ahora, pero tengo que preguntarte, quiero decir, cuando fuiste elegido para este camino, ¿hubo algún momento, como en el clásico viaje del héroe, que rechazaste la llamada a la aventura? Había incertidumbre, no tanto rechazo, porque para cuando llegó a la clase ya había estudiado mucho sobre lo que era la canalización. Así que no era algo que me daba miedo. Yo tenía las consideraciones como, ya sabes, si hago esto, ¿cuál es el público y la cosa, sabes? ¿Estoy realmente yendo por un camino aquí que es algo que tiene sentido en nuestro mundo? Pero estaba tan interesado en el proceso y en la experiencia que no pensé mucho en ello, porque, de nuevo, esto es lo que soy, esto es lo que estoy aprendiendo, estoy en lo que me entusiasma, explorar. Así que no tuve tantas dudas, pero sí tenía, sabes, preguntas sobre en qué se iba a convertir todo esto y a dónde me iba a llevar y qué le haría a mi vida si continuaba. Así que ese tipo de cosas definitivamente me apoyaron. Y por supuesto, toda la idea de ser una canalización, como muchos canales han descubierto, es una exploración de tus propios miedos y de tus propios sistemas de creencias que pueden no estar necesariamente alineados con tu verdadero espíritu. Así que también es un proceso de soltar cosas por ti mismo. Y ese fue realmente el aspecto más desafiante de hacerlo. Incluso más que hacerlo para otras personas, para los extraños, era lo que estaba haciendo en mí en términos de dejar ir cosas que ni siquiera sabía que estaba reteniendo, con el fin de hacerme más claro y por lo tanto un mejor canal. Y sabes lo que es realmente interesante es que empezaste este proceso a finales de los 70, ¿verdad? Bueno, la canalización comenzó en los años 80. En los 80, ok, en los 80. ¿Sabes? Donde estamos hoy en día en lo que respecta a la metafísica, la espiritualidad y los conceptos de meditación y el yoga y todo este tipo de cosas no estaban en la corriente principal de la conciencia en absoluto en los años 80.
En los 80 estábamos viendo películas como Knight Rider. Oh, sí, no. Quiero decir, con cosas como la canalización y el funcionamiento psíquico y cosas por el estilo, se te consideraba un chiflado, ¿sabes? Estás fuera de tus cables o estás diluido o algo por el estilo. Y bueno, ha sido gratificante que, ¿sabes? Incluso si la gente no lo comprende por completo, ahora al menos se le tiene algo de consideración. Incluso se ha introducido en el lenguaje, aunque lo digan en el sentido en que yo lo digo o no. La gente siempre usa la palabra, ¿sabes? Él está canalizando a esta persona o ella está canalizando a esta persona. Y bueno, como sea. Se ha convertido en parte del lenguaje y creo que ya no es tan tabú. Claro, así que tengo que imaginar que entrar en este lado del mundo, quiero decir, vienes desde la industria del cine, así que entiendo esta industria porque he estado 30 años, ya sabes. ¿Cómo tuviste el valor? Porque tuviste que tener Oh, mucho miedo en hacer esto y salir por ahí porque estabas en el extremo. sí, bueno, no es como que compartiera esto con cualquiera. Sí, sí, lo entiendo, todavía no había Como, Facebook. como si fuera el lado oscuro de mi vida. Pero lo que me abrió un poco las puertas fue, ¿sabes? Incluso cuando estaba haciendo efectos visuales y yo iba a clases y era como, yo iba a la misma hora todos los días al final, ¿sabes? Y finalmente una persona con la que estaba trabajando en efectos visuales me dijo, ¿a dónde vas todos los jueves? ¿Sabes? Pareces estar tan en un horario con esto. Y yo dije, bueno, aquí viene. Dije, bueno, ¿sabes de cosas como estados alterados de la mente y entrar en, ¿sabes? Cosas diferentes como esas y una especie de conexión con otras cosas que pueden o no ser, ¿sabes? De este mundo. Lo estaba abordando con mucha cautela y ella dijo, oh, eres un canal. Y yo como, ¿qué? Y ella dijo, oh, mi madre ha estado canalizando por años. Así que era como, es el mayor secreto de mi vida y todo el mundo lo conoce, ¿sabes? Pero no hablan de ello. Y para los oyentes que no sepan lo que es una canalización, ¿puedes dar una definición básica? Sí, claro. Una canalización es estar en un estado alterado, que se llama gamma en el cerebro. Esto es entre 40 y 100 ciclos por segundo, y todo el mundo canaliza. De vez en cuando todo el mundo está en ese estado. Es lo que llamamos estar en la zona. Cuando estás haciendo algo que amas hacer, estás completamente consumido por ello, no tiene sentido del paso del tiempo. Crees que han pasado 15 minutos, miras hacia arriba y han pasado 2 horas. Este es el estado de canalización, así que es un estado natural que todos tenemos. Pero lo que hemos descubierto, y esta es una de las razones por las que hicimos el documental del primer contacto, es que queríamos desmitificar totalmente el concepto de canalización. Así que, sabes, en el documental incluso tenía mi cabeza conectada a una máquina de EEG para ver lo que estaba pasando con las ondas cerebrales y la diferencia entre mi estado normal y el estado de canalización. Y encontramos que hay diferencias profundas, pero cuando cualquiera entra en ese estado sin importar lo que elija hacer con él, suceden cosas diferentes. Hay un estado superior de conectividad, de asociación, de síntesis y procesamiento de información. Hay percepciones alteradas de cómo las cosas están interconectadas entre sí. Y así puedes traer a través de todo tipo de actos creativos información creativa. Digo, es como cuando un pintor se pierde en una pintura, cuando un cantante se pierde en una canción, están canalizando. Cuando un actor se convierte en su papel, está canalizando. Así que puedes conectar con muchas cosas diferentes, puedes usarlo de diferentes maneras, pero es un estado profundamente acelerado y mejorado del ser en el que puedes crear y transmitir información a un nivel mucho más elevado, algo así como estar en la cima de una montaña y ver el panorama completo, en lugar de estar abajo en el valle limitado. Así que sucede que me dirijo en la dirección de conectarme con lo que se presenta a sí mismo como una entidad extraterrestre, que opera en ese nivel consistentemente en términos de su frecuencia, su vibración desde un plano superior de existencia. Por eso es también lo que sucede cuando canalizas o cuando estás en ese estado de hacer lo que amas hacer, tu frecuencia, tu energía sube. Como dije, la onda cerebral sube mucho más y te conecta con diferentes cosas con las que entonces es imposible conectar de ese nivel. Así que nadie tiene que creer que Bashar es real. Podría ser otro aspecto de mi propia conciencia o personalidad, pero yo tengo que dejar que se presente de la manera en que lo hace.
Y yo no estaría, ¿sabes? Tengo mis propias validaciones, como haber visto un ovni y cosas como por el estilo, que me dicen que él podría ser su propia entidad, podría ser un ser real en algún lugar, y que estamos haciendo una conexión, ¿sabes? Vibracionalmente en un nivel telepático diferente. Pero realmente el punto al que siempre llego con la gente es que no se trata de si usted cree que Bachar es real o no. La información que comparte con nosotros es válida y real, y tú puedes en realidad probar lo que él comparte con nosotros como fórmulas y mensajes y la información en tu vida y en realidad obtener el resultado que él dice que obtendrás, lo que es una especie de prueba de que la información es real. Al obtener un efecto en tu vida, si crees que es real o no, no es el punto. Yo he tenido el placer de hablar con cineastas y escritores de alto rendimiento que están en lo más alto de su carrera y siempre me encanta preguntarles, ¿hay algún momento en el que estés en este estado de concentración, especialmente a los escritores? He hablado con ganadores del Oscar y cuando le pregunto, cuando escribiste esta película, escribiste durante una hora y luego paraste y lo leíste y preguntaste, ¿quién escribió eso? Oh, sí, claro. Y ellos dijeron Y sí. a eso me refiero. Cualquiera que entre en esa zona es inocente en un estado de canalización. Y es casi como que las cosas suceden sin esfuerzo. Simplemente llegan. Es como si vinieran de un nivel superior o de algún otro lugar. No sientes que realmente lo estés haciendo. Es solo que te conviertes casi literalmente en un conducto o un recipiente para la información que se organiza a sí misma de una forma perfecta. Así que sí, cuando la gente es capaz de venir de eso, logran todo tipo de cosas increíbles. Y debe ser algo así porque siempre doy el ejemplo de una estación de radio, como una vieja estación de radio donde sintoniza ciertas cosas, a veces es una señal clara, a veces es un poco turbia, a veces solo tienes pops de una canción que entra porque la señal está muy lejos y es algo por el estilo. Completamente. Y entonces, obviamente, no solo eres capaz de canalizar una conexión clara en tu radio, pero también tienes la idea de cómo volver siempre que los desees. Sí, ¿Es así? desde luego. Se ha convertido en algo natural, más que natural, porque, de nuevo, después de 39 años estoy muy familiarizado con esa frecuencia y puedo caer en ella, puedo sintonizar en ese dial rápidamente. A ella solo me toma, ¿sabes?, 60 segundos, a lo suma para volver a ese estado, para permitir que la conexión suceda y que la información fluya. ¿Hay algún momento en el que sientas que la información está llamando a tu puerta? Necesito que abran esta puerta o cuando llega, llega y ya. Bueno, quiero decir, es por acuerdo en términos de momentos, pero ha habido veces en las que puedo sentir que algo necesita ser transmitido, algo necesita ser entregado. Es raro cuando esto sucede por sí mismo, pero sí ha sucedido. ¿Puedes explicar a la gente quién es Bashar y en cuanto al mensaje que está tratando de transmitir? Y no tanto quién es él, Sí. sino creo que es casi irrelevante quién es él. Es el mensaje, como te has dicho, es el mensaje y la información que va a transmitir. Así que, ¿cuál es este mensaje que está tratando de hacer llegar a través de ti? El mensaje primario, no importa de cuántas otras cosas hable él o se conecte, el mensaje primario es cómo creamos nuestra realidad, cómo experimentamos la realidad física, cómo podemos cambiar nuestras experiencias físicas reales para estar más en alineación con lo que preferimos. Porque él literalmente nos está enseñando la física de cómo ya manifestamos las cosas en la realidad física. Y él provee literalmente un juego de herramientas o una fórmula a seguir que es muy básica y muy simple, pero muy efectiva. Y genera cambios profundos en nuestras vidas. Y una de las cosas más gratificantes que obtengo de hacer la canalización es que la gente constantemente vuelve a mí y me dice, sabes, apliqué su fórmula, apliqué la información con la mayor precisión posible y este cambio profundo y sincrónico, sabes, sucedió en mi vida y nunca he sido más feliz. Y recibo eso suficientes veces de la gente que sé que la información funciona, sé que puede ser pragmática y prácticamente aplicada en nuestras vidas físicas. Y por eso sigo haciéndolo. Porque de nuevo, como dijiste, no se trata de si Bashar es real o no. La información funciona. Él nos está entregando una fórmula de cómo realmente creamos nuestras experiencias físicas en la vida. Y cuando se aplica correctamente hace cambios ¿Y profundos. tú crees que, quiero decir, obviamente yo creo que somos un ser espiritual, que somos, en la mayor parte del planeta creen en algún tipo de espíritu o poder superior de algún tipo. Así que, ¿crees tú que somos un espíritu teniendo un sueño
en el que estamos en un cuerpo físico, en contraposición a la manera opuesta de la Exactamente. que la mayoría de la gente piensa. Creo exactamente eso. De hecho, he investigado mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte y lo que dice la gente cuando regresan de ellas. Y basándome en eso y en lo que ha dicho Bashar, es como si en realidad nunca dejáramos los espíritus. El espíritu es nuestro estado natural, ¿verdad? Pero podemos soñar que nos hemos ido. Podemos tomar una parte de nuestra conciencia en espíritu y pretender que estamos jugando este juego llamado realidad física. Podemos imponer este filtro limitado sobre nuestra conciencia para tener esta experiencia, pero la mayoría de nuestra conciencia está en espíritu y nunca se va. Ahí es donde residimos. Eso es quienes somos, es lo que somos. Así que sí, creo que la realidad física es una extensión del espíritu que es literalmente un sueño. Y puede ser, a falta de un mejor término, acomodado o manipulado de una manera que cuando te vuelves más lúcido en el sueño físico, puedes realmente entender cómo transformar las cosas y superar las cosas y dejar ir los miedos y los sistemas negativos de creencia de una manera que permite que nuestra vida sea mucho más rica y mucho más alineada con el propósito de por qué elegimos este sueño físico, para descubrirnos a nosotros mismos desde un punto de vista, desde una nueva perspectiva, porque de eso se trata la realidad física. Según Bashar, es como que vienes de un estado relativamente ilimitado de espíritu y te limitas de una manera particular para experimentar un viaje específico que sin ese proceso no te permite necesariamente crecer o cambiar o descubrir algo nuevo desde un ángulo diferente. Y así es como se expande la creación en su mente. No es que la estructura cambie nunca, es que nuestra relación con ella y nuestra experiencia de ella es lo que constantemente es nuevo y expande la creación. Así que, por eso, la pregunta principal es, ¿por qué elegimos hacer eso? Creo que lo has explicado mientras que elegimos tener diferentes perspectivas y cosas por el estilo. El concepto de bueno y malo es algo que es muy específico de nuestra realidad y bueno y malo. Y yo siempre digo que, no tomando algo que Shakespeare dijo, que el mundo es un escenario y somos actores en Sí, él. Y siempre he pensado que si nos tomamos a nosotros dos que venimos de la industria del cine, es muy simple explicarlo, porque si los actores van a un set y interpretan a Darth Vader y a Luke Skywalker, ellos interpretan sus partes y luego al final del día vuelven a casa, ¿no? se quitan el personaje y son Sí. las personas normales que son. Y eso es lo que eres al final del día. Pero la locura es que en lo que vivimos es que nunca dejamos el papel y creemos que somos Luke Skywalker o Darth Vader. Y eso es lo que estamos constantemente tratando de descubrir. Estamos tratando de hacerle saber al personaje como, hey, es una película. Sí, bueno, y sabes, una muy profunda. Y es también sobre aprender por qué alguien es Luke Skywalker o Darth Vader. ¿Cuál es el punto de la obra? ¿Cuál es la lección que estamos aprendiendo de ella? ¿Qué estamos superando? ¿Qué intentamos transformar ahí? Porque, como se dice, es más fácil ver la llama de una vela cuando está rodeada de oscuridad, así que es como que necesitamos ambos lados para entender algo sobre nosotros mismos y para exportar algo nuevo sobre nosotros mismos. Así que es literalmente como un juego de luz y oscuridad, y en ese juego descubrimos quiénes somos como aspectos únicos de, sabes, todo lo que es. Y podemos cambiar eso una y otra vez de muchas maneras. Pero Bashar suele centrarse en describir esas cosas no tanto como juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, sino como la idea de energía positiva y energía negativa, en el sentido de que la energía positiva es la que conecta y expande. Y la energía negativa es la que crea una experiencia de desconexión y disminución. Y entonces, él está viendo esto como dispositivos energéticos mecánicos, que en realidad se pueden utilizar de varias maneras. E incluso una energía negativa puede usarse por razones positivas y una positiva por razones negativas. Así que es como si realmente estuviéramos explorando estos dispositivos, estos mecanismos de luz y oscuridad, positivo y negativo, en formas que constantemente expanden nuestra comprensión de quiénes somos como seres, como partes de la creación. Y también está diciendo, mira, no solo tienes polos opuestos, sino también en el sentido clásico de la palabra,
la creación como una trinidad, porque tienes lo negativo, lo positivo y tienes lo neutro en el centro, el punto de equilibrio entre los dos. Y eso es más o menos lo que estamos usando para explorar ambos lados, porque ambos lados polares vienen del centro, vienen del mismo lugar. ¿Cuál es la razón por la que lo hacemos? Es realmente la pregunta en su mente. ¿Qué estás sacando de esto? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás ampliando el conocimiento de tu ser al explorar esta oscuridad y claridad? Y viendo lo que la interacción de ambas te aporta como experiencia o lección, ¿qué puedes utilizar para crecer como alma? Ahora voy a volver al negocio del cine por un segundo, disculpa, pero hay una película que salió en el 1999, que realmente fue la primera película que golpeó el zeitgeist de este mundo y realmente nos hizo cuestionar la realidad que es la Matrix. Y esa película sacudió el núcleo. Creo que fue la primera vez en mi vida que todo el mundo y a mi alrededor tenía un sabor como de, espera un minuto, ¿qué es lo que está pasando? Hacen preguntas como, ¿es esto una simulación? ¿Soy yo, ya sabes? Y puedes mirarla y cuántas personas se fueron por la madriguera del conejo después de que la Matrix salió y sobre la espiritualidad, la filosofía, acerca de todo este tipo de cosas por esa película. Es una de las películas que realmente sacudieron el núcleo de la humanidad. Sí, nos hizo explorar realmente ideas sobre lo que es la realidad, lo que es muy importante de hacer. Y es una simulación, pero es nuestra simulación. Creo que algunas personas quedaron atrapadas en la idea de que alguien nos está haciendo algo, ¿sabes? O que estamos perdidos y atrapados en esta cosa, en lugar de asumir la responsabilidad de entender que somos los que estamos creando esta proyección. Somos quienes creamos la simulación para nuestros propósitos y podemos olvidarlo y parece que podemos quedar atrapados en la creación de otra persona, pero todo viene de nosotros, todo. Y parte de toda la lección es aprender eso, que somos responsables de lo que experimentamos. Eso no significa que tengamos la culpa, solo significa que tenemos el poder de asumir la responsabilidad de alterar o aprender de ello, de formas que nos sean realmente beneficiosas en lugar de caer en el victimismo al respecto. ¿Recuerdas las cosas que canalizas con Bashar o solo lo ves Ujú. después del hecho cuando alguien te graba? La mayoría de las veces lo veo después, pero por supuesto, después de 39 años entiendo suficientemente sus principios básicos como para poder hablar de ellos yo mismo. Incluso he empezado a hacerlo y probablemente lo haré aún más, porque parte de mi viaje es convertirme en mi versión de él. Y cuando doy conferencias a la gente como yo mismo, ahora puedo caer en el estado de canalización sin necesariamente conectar contigo. Y puedo hablar de estas cosas y transmitir la información que él transmite sobre estas técnicas, estructuras e información de un modo que me permite sentir que fluyo como yo mismo y que soy mi yo superior al transmitir esa información. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que crees que Bashar te ha aportado o que has canalizado a través de ti que quieras transmitirnos? Bueno, de nuevo diría que lo básico es lo que él llama la fórmula, que es una idea muy simple de 5 pasos. Número 1, y esto es muy crítico desde su punto de vista, es seguir tu pasión, lo que él llama la vibración de tu verdadero ser. Porque tenemos desde su perspectiva una mente física y una mente superior no física. Esa parte de nosotros que aún está en espíritu y las dos trabajan juntas en teoría, cuando se lo permitimos, como un sistema de guía. Así que está diciendo que la mente superior se comunica con la mente física en un lenguaje energético. Nuestros cuerpos físicos y mentes físicas traducen esos mensajes energéticos de nuestra mente superior en la sensación física que llamamos pasión, o amor, excitación, curiosidad o atracción. Así que, cuando estamos dispuestos a actuar sobre la pasión que se nos presenta, cuando encontramos algo sobre lo que de pronto nos sentimos apasionados, actuar sobre ello es lo que responde a la mente superior y dice, te he oído, te escuché diciéndome que la razón por la que esto me apasiona es porque esto soy yo. Este es mi camino, esta es mi vibración, porque según Bashar, mientras la mente superior habla en términos de mensajes energéticos, la mente física, el lenguaje, es acción,
no palabras. Estamos en una realidad física. Necesitas tomar acciones físicas para permitir que las cosas sucedan. Así que cuando estamos dispuestos a actuar sobre la pasión hacia la que nos guía la mente superior, estamos respondiendo a ella y creando un diálogo que luego puede continuar. Si no actuamos sobre la pasión, la mente superior no enviará ninguna otra oportunidad para hacerlo hasta que actuemos sobre lo que ya se nos ha dado. Así que actuar sobre tu pasión forma una fuerte conexión o una fuerte conciencia de nuestra conexión con nuestras mentes superiores y nos permite recibir la guía y actuar sobre esa guía que nos lleva por el camino que es verdadero para nosotros. Lo segundo es tomar esa acción lo mejor y lo más lejos que podamos, hasta que no podamos actuar más sobre ella. Entonces es como si exploraras cada camino, cada oportunidad de hacer lo que te emociona, lo que te apasiona, hasta que simplemente no puedes encontrar otra manera de hacerlo. Y esto significa que en ese momento hay que actuar sobre otra cosa, y puede parecer que no tiene relación con lo que estabas haciendo, pero si es tu pasión más elevada en ese momento, es el hilo de la pasión que sigues. Eso te dice que estás conectado. Porque, quién sabe, puedes estar haciendo algo como una película y de repente surge algo que parece ser un obstáculo y ya no puedes ir de la A a la Z. Así que miras a tu alrededor y dices, bueno, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer de todas las cosas que puedo elegir hoy? ¿Qué puedo hacer que sea más excitante que cualquier otra opción, aunque solo sea un poco más excitante? Bueno, me apetece dar un paseo por la playa. ¿Cómo se relaciona eso con hacer mi película? No lo sé, pero voy a seguirlo. Y mientras estás dando ese paseo por la playa, llega la sincronicidad y escuchas una conversación entre dos personas que es la respuesta que estabas buscando para impulsarte a terminar de realizar tu película. Así es como funciona. Todo está interconectado, pero cuando sigues la pasión, la sincronicidad lo hace evidente. Así que lo tercero es actuar en consecuencia. Y esto es lo difícil para la mayoría de las personas. Tienes que actuar de acuerdo a tu pasión lo mejor que puedas, sin la menor insistencia o suposición sobre cuál crees que debería ser el resultado. Porque la verdad es que no tenemos ni idea de cómo debería ser el mejor resultado. A veces lo adivinamos, pero en realidad no lo sabemos. Así que al abandonar la expectativa y la insistencia en cómo debería ser el resultado, permitimos que la mente superior y la sincronicidad nos traigan el resultado que realmente funcionará mejor para el verdadero propósito de estar nosotros aquí. Y lo siguiente es, no importa lo que suceda, incluso si es algo que técnicamente no preferimos, cuya vibración no es compatible con nosotros, que no se siente bien para nosotros, tenemos que permanecer en un estado positivo. Porque tenemos que saber que eso sucedió por una razón y que hay una manera de permanecer en un estado positivo, que en realidad podemos obtener un beneficio de eso que preferiríamos que no sucediera en nuestras vidas. Así que un ejemplo simplista sería: algo puede surgir que no preferimos, cuya única intención es enseñarnos más claramente la diferencia por contraste entre lo que preferimos y lo que no. Y es una mejor manera de utilizar lo que no se prefiere. Es una manera positiva de utilizar lo que no se prefiere. Está aquí por una razón. ¿Cómo puedo, por contraste, averiguar con claridad cómo puedo ir más en la dirección de lo que sí prefiero, viendo más claramente lo que no prefiero? Aclara tu mente, aclara tu comprensión del camino en el que estás para ver las cosas por contraste. La quinta cosa, que es la última, es que tienes que trabajar en tus creencias y tienes que dejar ir las que se basan en el miedo, todas las negativas que te impiden ser tú mismo, ¿sabes? Tener miedo a fracasar, de no ser lo suficientemente bueno, la gente pensará que estoy loco, todas estas cosas tienen que salir de ti para que este mecanismo, esta fórmula pueda trabajar más eficientemente en ti. Y cuando lo haces, cuando das estos pasos y los aplicas tan precisa y limpiamente como se pueda, la sincronicidad en tu vida se vuelve absolutamente loca, a niveles mágicos que son prácticamente increíbles. Y tu vida solo se convierte en esta explosión extática de sincronicidad una tras otra hasta el punto en el que contarás historias y la gente casi no te creerá porque parece demasiado bueno para ser verdad, demasiado mágico, raro, loco. Puedo darte un ejemplo perfecto. Cuando estábamos haciendo el documental Primer Contacto y estábamos buscando un narrador, ¿verdad? Terminamos con otra persona. Pero el primer narrador que quería era este actor en particular que es muy conocido, no voy a decir su nombre, y nos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ponernos en contacto con este actor?
Bueno, está bien. Vamos a enviar algún tipo de carta a su agente. Buscaremos a su agente, le enviaremos una carta. Al día siguiente, un amigo nuestro quería almorzar y me recomendó un restaurante al que nunca voy. Pero dijimos, bueno, iremos ahí. Entré por la puerta y estaba saliendo este actor y fue como, epa, acabamos de enviar a tus agentes una carta para explicar que nos gustaría y dijo, sí, está bien, le echaré un vistazo. Pero el hecho de que en una ciudad de, sabes, millones de personas, en un restaurante al que nunca habría ido si no fuese por mi amigo, este actor justo al que le enviamos una carta el día anterior estaba frente a mi cara. Y tuve la oportunidad de explorar esta posibilidad con él. Ese es el tipo de cosas que ocurren consistentemente. Cuando aplicas esta fórmula en tu vida, es como si todo empezara a encajar. Todo te muestra que está interconectado, que no estamos realmente aislados, así que es una experiencia increíble. No, y te diré mi ejemplo de eso, así como, porque tengo algunos, pero específicamente con este programa. Lo lancé en Semana Santa del año pasado y empecé poco a poco, tuve algunos invitados aquí y allá, pero tenía un pie dentro, no tenía los dos pies y tenía mucho miedo, porque parecido a tu camino, estoy en la industria de cine, tengo un público, ya sabes, un público, tengo otro podcast, tengo miedo de, no quiero perder lo que he construido a lo largo de este tiempo, todo este tipo de cosas y estos pensamientos pasan por tu mente hasta que finalmente, no sé, hace como 4 o 5 semanas, yo literalmente seguía teniendo esta cosa en la cabeza que tienes que empujar el alma al otro nivel y tienes que ir por este camino. Y dije, ok, ¿sabes qué? Voy a construir mi set, voy a ponerlo ahí afuera y entonces estoy dentro y voy literalmente, estoy dentro. Lo dije verbalmente en voz alta y en el segundo en que lo hice, me puse en contacto con 10, 20 invitados de ensueño que les encantaría hablar con el 90% de ellos dijeron que sí. Y sabía que dirías que sí porque somos amigos, pero tú eras uno de esos invitados también, pero estas puertas empezaron a abrirse y de repente las cosas empezaron a suceder por todas partes. Fue extraño. Sucedió en mi podcast de cine, así que de repente Oliver Stone apareció, ¿correcto? Y llegué a hablar con Oliver Stone y luego el año pasado, cada semana había algunos nuevos, increíbles invitados cineastas. Quiero decir, tú estabas viéndolo seguro, viendo lo que estaba pasando. Yo estaba como, ¿qué está pasando? Como yo diría, ¿qué es lo que está pasando? Y algunos de ellos eran como, he escuchado tu podcast por año. ¿Ves? Esa es la cosa sobre el principio y tiene que ver con los niveles vibracionales y lo que es posible en diferentes niveles. Y se resume en algo que Bashar dice. No puedes experimentar aquello en lo que no estés vibrando primero. Tienes que estar en el nivel para experimentar algo que es acorde a ese nivel. Así que cuando dijiste voy con todo, cambiaste tu frecuencia hasta el punto en que entonces fuiste capaz de experimentar lo que era posible en ese nivel. Pero hasta que no te permitiste dejar que tu vibración llegara a esa frecuencia, ni siquiera es posible que seas consciente del hecho de que esas oportunidades y posibilidades existen. Pero eso sería dejar ir el miedo. Esa es una cosa importante que tienes que hacer para cambiar tu frecuencia. Claro, era el miedo lo que me estaba paralizando con respecto al programa y sabía lo que tenía, pero estaba dubitativo. Había empezado el programa, construí un sitio web, hice algunas cosas aquí y allá, pero no estaba a tope. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Soltar el miedo, y por eso es el quinto punto de su fórmula. Tienes que dejar ir tus sistemas de creencias basados en el miedo para poder experimentar algo nuevo. Y el miedo, quiero decir, he tenido gente en el programa antes que habla sobre el miedo y es esa cosa que te paraliza quizás durante toda tu vida y completamente puede pasar cosas desde que somos niños, puede pasar un millón de cosas diferentes que te han pasado por miedo y a medida que envejeces, no lo sé, tal vez soy yo, a medida que envejeces empiezas a dejar ir las cosas. A los 20 años tenías miedo de lo que la gente pensara de ti y a los 80 Sí, sales a la no me calle importa. en ropa interior y creo que es como Betty White lo que decía, porque
he estado viendo videos de Betty porque acaba de fallecer. Y ella dice algo muy cómico. Dice, en tus 20 te viste para verte bien. En los 40 te vistes para el éxito. En los 80 te viste para el baño. Y es tan cierto, como a medida que envejeces, no me importa lo que piensas, cómo me veo. Te te importan menos las cosas que te paralizaban cuando eras más joven. Me parece que es así. Sí, sí, un desastre de paja sobre paja. Exactamente, cosas que te paralizaban en el instituto y a los 20 y a los 40 estás como que tengo peces más gordos que freír y luego tienes 80 y es como Sí, que sí, pero lo ese es que el sea. punto, ese es el punto. Nos damos estos retos y estas limitaciones para aprender a superarlos. Y ese es el proceso por el que todos estamos pasando. Y por eso es tan importante prestar atención a lo que te han enseñado que es verdad, especialmente a lo que crees sobre ti mismo, porque la mayoría de eso es basura. Y viene de los miedos de otras personas, ¿sabes? Creces y mágicamente absorbes los miedos y limitaciones de tus padres, los miedos y limitaciones de la sociedad, los miedos de la escuela, ¿sabes? Los de tus amigos. Tienes que encajar para sobrevivir. Pero a veces encajar significa tragarte algo que en realidad no es bueno para ti. Y con el tiempo lo aprendes y empiezas a regurgitarlo. Y es como que, bueno, esto no está bien, necesito comer otra cosa, necesito tragarme una idea diferente aquí, necesito contarme una historia diferente porque las historias que me han estado contando no son historias sobre mí, son historias sobre otras personas y sus miedos. Y se trata de que yo le sigo la corriente porque quería no sentirme aislado y excluido, quería encajar. Pero como tú dices, cuando nos hacemos mayores no se trata tanto de encajar, sino de ser quien realmente somos. Y esa es la clave de todo, ser tu verdadero yo, porque no hay nadie como tú. No lo hay. Es la paradoja, porque siendo lo que realmente eres es como encajas de verdad. No se trata de volverse homogéneo, no se trata de ser como los demás, se trata de ser plenamente ese individuo que aporta talentos únicos, habilidades y percepciones únicas a la vida. De modo que todos, si realmente todos fueran ellos mismos, encajarían armoniosamente, valorando las diferencias entre nosotros, apreciando las diferencias. Es como si Bashar utilizara la analogía de un rompecabezas. Cada pieza tiene una forma diferente y la única manera de construir un cuadro entero es encontrar la posición correcta para esa forma única. Si todas las formas fuesen idénticas, no se podría crear el rompecabezas y la gran imagen que luego soporta las piezas. Así que se trata de ser la forma única de pieza que eres, honrando eso, apreciando eso y expresando eso a través de tus acciones y siguiendo tu pasión. Sí, me imagino un rompecabezas con piezas cuadradas, no es emocionante. Sí, exactamente, no habría nada que aprender, serían 2 segundos. ¿Cuál es el punto de eso? Pero aprender cómo encajas en todo este cuadro es realmente de lo que se trata el proceso. ¿Y tú crees, Daryl, que un sensor o un medidor de si estás en el camino correcto es la felicidad? Porque para mí, cuando me siento feliz, cuando estoy como, me levanto cada mañana y emocionado de ir a trabajar, lo sé. Tienes que mirar la hora que te levantas. Es como, oh Dios, los lunes. Me despierto, estoy Sí, como, sí, los lunes. sí, Los fines de semana son como, me encanta estar con mi familia, no me malinterpretes, sí. pero no estoy en mi dicha. Como dice Joseph Campbell, no estoy en la dicha. Sí, pero puedes aprender a ser feliz los fines de semana también. Obviamente, es una forma diferente Es de una dicha. expresión diferente de dicha, exacto. Así que sí, porque esa es una de las herramientas que se despliega cuando estás siguiendo la fórmula de 5 puntos. Es que se convierte en el motor de tu vida. No puedes esperar a hacer algo. Esa es tu pasión. Se convierte en el principio organizador de la sincronicidad. Arregla las cosas para ti en el orden apropiado, en el momento apropiado. Mágicamente. Lo que sea que no tuviste tiempo de hacer al final del día es porque no tenías que hacerlo. Entonces, tienes que estar siempre consciente cuando exploras estas cosas si eres tú el que está apagando la emoción con tu creencia negativa
o si es un verdadero desvanecimiento de tu emoción porque necesitas buscar otra expresión de ella. Así que tienes que ser honesto en tu propia investigación en cuanto a si lo estás matando o si se está desvaneciendo naturalmente para que puedas buscar el siguiente paso, el siguiente peldaño en tu camino. Así que todo lo que se necesita es una autoevaluación honesta, porque cuando la mayoría es honesta consigo mismo, podemos diferenciar entre la excitación y la ansiedad. Y si son honestos, saben, ok, tengo algunas creencias basadas en el miedo que me impiden avanzar en algo que podría ser mi pasión. Pero tengo miedo a moverme en esa dirección. En oposición a la sincronicidad diciendo no, eso no eres tú ahora. Puedes estar entusiasmado con ello, pero este no es el momento adecuado, así que te estoy impidiendo hacer algo al respecto. Tienes que aprender la diferencia entre estas señales porque hay una sincronicidad de luz verde y una de luz roja. Y entre estas dos, sobre lo que puedes actuar y sobre lo que no puedes actuar, se forman las paredes que te guían para mantenerte recto en tu camino. Sí, lo entiendo. Cuando estaba escribiendo mi libro, yo era solo excusa tras excusa tras excusa, miedo, miedo, miedo. Y era miedo de entrar en el libro y revivir el peor momento de mi vida. Y luego también el miedo de ponerlo ahí afuera para ver lo que la gente piensa de mí, mi escritura, o voy a ser bastante malo. Y me llevó probablemente 8 o 9 meses escribirlo poco a poco, desmenuzándolo para finalmente expresarlo. Y luego le fue muy bien. Una vez que llegó, fue como, oh, puedo ser un escritor. Sí. Y entonces escribí mi segundo libro y el segundo libro salió volando porque ahora las puertas se habían abierto. Sí, ese bloqueo fue eliminado. Y ese es otro principio del que habla Bashar y que me parece increíblemente liberador. Y eso es, él lo llama, no hay monedas de una sola cara. Si hay una cabeza, tiene que haber una cola, o no hay moneda. Así que él está diciendo, está usando esto para decir, si tienes un don que es realmente tu pasión para dar, por definición no puedes tener un don si no hay nadie esperando para recibirlo. Estarías entusiasmado con otra cosa. No puede haber una cabeza sin cola, así que si tienes algo para dar, alguien está esperando a recibirlo. No les prives de ese regalo. Adelante, exprésalo. Tendrás un público, aunque solo sea una persona, pero es el público más importante que jamás tendrás, porque son ellos los que necesitan lo que tú tienes para dar. Ahora, tengo una curiosidad. ¿Tú meditas? Medito en las canalizaciones. Así que cuando canalizas estás meditando. Sí, es como un estado meditativo. Pero los estados meditativos en general son una forma de canalizar y de alguna manera cuando tus ondas cerebrales bajan a ese nivel... Arriba. Suben nivel. a ese nivel. Ese gamma es más alto de lo que es tu estado normal de vigilia. Correcto, porque lo he experimentado. He estado meditando pesadamente ahora por muchos años y cuando medito sobre 2 o 3 horas a veces, soy capaz de... tengo un problema y voy a meditar sobre ello y hago la pregunta y la respuesta aparece. Sí. Y ya sabes, como quiero saber, necesito un nombre para este nuevo show. ¿Cómo lo voy a llamar? Estoy completamente desconcertado. ¿Cómo puedo llamarlo? Y quiero meditar. Y en mi meditación hago la pregunta y Next Level Soul salió y esto fue espectacular. El muy desconcertante podcast de Alex. No, es que era... Sí. Me ha pasado tantas veces en mi vida. Eso es lo que estoy diciendo. Toda la información está aquí y ahora, pero tienes que ser de la frecuencia para percibirla, porque no puedes percibir aquello en lo que no estás vibrando. Es solo física, es solo física. Tienes que coincidir, incluso Einstein lo dijo, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel en el que el problema fue creado. Tienes que ir al nivel de la solución, porque la solución está ahí. Pero no puedes quedarte en el mismo nivel en el que creaste el problema, porque ahí no hay solución. Ese es el nivel que crea el problema, así que tienes que ir al siguiente nivel donde está la respuesta, tienes que elevar tu frecuencia y partir de una perspectiva más amplia. Así que, para hacer un experimento práctico ahora mismo, si eres un guionista de alguien que quiere un libro, un artista, un pintor, alguien que quiere abrir un negocio, ese es el problema que estás tratando de conseguir. La mayoría de la gente se queda aquí tratando de averiguar cómo pueden entrar, cómo podrían hacer esto, pero lo que estás diciendo es que necesitas dar un paso atrás, mirar hacia arriba. Ese es el nivel superior donde encontrarás las respuestas a estas cosas. Sí, y el primer paso para llegar ahí es dejar de definir lo que estás experimentando como un problema.
defínelo como un reto. Explícanos eso un poco Porque, más. sí, en otras palabras, cada palabra tiene un cierto tipo de significado en nuestra sociedad y una cierta frecuencia. Y cuando es algo que no sabes qué hacer, no estás seguro de cómo avanzar, muchas personas definirán eso negativamente, como que esto es un obstáculo, esto es un problema, pero esa no es la energía correcta. Esto es un reto, esto es un desafío que me permite explorar para descubrir algo nuevo, para ver quién soy realmente. Es un reto, es divertido, es genial. Déjame explorar algo que no sé cómo hacer, déjame descubrirlo. Si lo llamas un problema o lo llamas un obstáculo y piensas de esa manera, no vas a llegar a ninguna parte porque te estás quedando en el nivel de la vibración de ser un problema o un obstáculo. Así que el primer paso para elevar tu vibración es cambiar tus definiciones y tu relación con las cosas que estás experimentando. Todo conserva un doble sentido. Nada tiene un significado incorporado. Nos han enseñado que una cosa significa esto o aquello, y automáticamente, inconscientemente aplicamos esa definición hasta el punto de pensar que esa cosa siempre tiene que significar eso, pero no es así. Puedes decidir. No estoy diciendo que no puedas diferenciar entre algo positivo y algo negativo. No estás diciendo que las cosas negativas sean positivas en sí mismas. Pero lo que sí puedes hacer, y de nuevo, por esto es importante el cuarto paso de la fórmula para permanecer en un estado positivo sin importar lo que pase, porque no puedes decir, oh, esto pasó, así que algo debe haber ido mal. Eso solo te permitirá experimentarlo como algo que va mal. Pero si dices, ok, esto no es lo que prefiero, pero es una declaración objetiva neutral, es un reconocimiento de que no es vibracionalmente compatible con quien realmente eres. Está ahí por una razón que podría servirte. ¿Cómo puedo darle a esto una definición positiva de estar en mi vida de una manera que realmente pueda impulsarme hacia adelante? Así que se trata de cambiar tus definiciones y tus reacciones a las cosas en vez de decir esto es un problema, esto es un obstáculo, porque eso por definición, el valor que le das es esto va a ser insuperable. Esto va a ser una lucha, esto va a ser un dolor. ¿Por qué? ¿Por qué asumes eso? ¿Por qué no decir que esto va a ser una exploración y que va a ser emocionante y que voy a aprender algo que nunca aprendí antes? Así que para las personas que escuchan que están atrapadas en el modo de supervivencia, esa mentalidad que créeme, estoy seguro de que has estado ahí, yo he estado ahí en algún momento de mi vida, donde estás tratando de averiguar cómo pagar las cuentas, cómo sobrevivir en un trabajo que no te gusta, tú sabes, todas estas cosas. ¿Cómo sugieres que la gente se libere de esto? Obviamente ya sabes, todos tenemos que ganarnos la vida. Tienes que honrar tu sistema de creencias. Si crees que tienes que hacer lo que haces, por mucho que no te guste, para sobrevivir, para prosperar y para recibir apoyo, Bashar dice, honra tu sistema de creencias, porque no te sirve de nada tirarte por un precipicio si no crees que tienes un paracaídas. Solo te caerás. Pero aquí está la cosa. Debe haber una manera en la que puedas reservar algún tiempo para actuar sobre tu pasión y hacerlo con suficiente frecuencia hasta que permitas que tu pasión te demuestre que te apoyará. Porque eso, de nuevo, es parte de las herramientas que suceden cuando sigues la fórmula. Ya mencioné que se convierte en el motor impulsor, mencioné que empiezas a experimentar la sincronicidad como el principio organizador, pero hay varias otras cosas que entran automáticamente en acción cuando sigues la fórmula. Se convierte en el camino de menor resistencia, se convierte en el camino que te conecta con todas las otras expresiones de tu emoción, se convierte en el camino que te apoya en cualquier forma que necesites ser apoyado para continuar actuando sobre tu entusiasmo. Se convierte en el camino de la relevancia. Te trae todo lo que es relevante para ti a tu vida a través de la sincronicidad y se convierte en el espejo reflectante que te muestra lo que crees que es verdad y si es positivo o negativo para que puedas dejarlos ir y añadirlos a tu impulso en una dirección positiva. Y se convierte en el camino de lo completo. No deja nada fuera que sea importante para ti. Así que volvamos a esa herramienta, al camino del apoyo. Hay muchas maneras de entender cómo ser apoyado en la vida y muchas definiciones de abundancia aparte del dinero. Entiendo que tenemos que pagar facturas, entiendo que necesitamos pagar alquiler, pero Bashar dice que hay muchas formas de abundancia. No solo el dinero es un símbolo de intercambio en nuestra realidad, y es válido. Pero recibir un regalo es una forma de abundancia.
Tener algo que intercambiar es una forma de abundancia. La sincronicidad es una forma de abundancia. La imaginación es una forma de abundancia porque puede hacerte entender un camino que no pensabas que podías tomar, que puede que no necesites lo que pensabas necesitar para llegar ahí. La comunicación es una forma de abundancia porque puedes comunicar algo a alguien, a quien digamos, a tu casero, por ejemplo, que espera que le pagues el alquiler. Pero le comunicas tu situación y los traes y los involucras en tu experiencia, para que puedan realmente empezar a trabajar contigo y decir, bueno, sabes, puedo escucharte porque me llamaste y me dijiste lo que está pasando, en vez de dejarme en la estacada sin comunicarte conmigo. Si me comprendes y me involucras, estoy dispuesto a darte más tiempo para pagar tu renta, o estoy dispuesto a bajarte la renta, o algo podría suceder que de otra manera nunca pensarías que podría ser posible hasta que uses esa forma de abundancia. Y así, cuando Bashar dice, no te centres solo en una forma, permite que todas las formas estén ahí, porque a veces para hacer algo que es representativo de tu vida de una manera fácil y de tu pasión, puede que necesites un poco de esto, puede que necesites un poco de aquello, y puede que necesites un poco de esto otro. Así que deja que entren todas las formas que necesitan entrar, no les cierres las puertas. No pienses que solo hay una forma de conseguir lo que necesitas conseguir, y deja que te muestre qué combinación de las formas de abundancia formarán el 100% de abundancia que necesitas para avanzar. Podría ser algo de dinero, podría ser algo de intercambio, podría ser algo de comunicación. ¿Quién sabe? Cuento una historia sobre esto que Bashar ha contado e involucra a uno de mis amigos. Y es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Y seré lo más breve posible. Se trata de una amiga que es fotógrafa. Una fotógrafa brillante, muy apasionada de la fotografía, que tenía un sueño. Ella quería ir por todo el mundo, a todo lo que la gente llama lugares sagrados, ¿sabes? Stonehenge, las pirámides, Machu Picchu, etc. Y tomar hermosas fotos de estos lugares sagrados. Ahora, ella no tenía un centavo para viajar alrededor del mundo haciendo esto. Pero como ella entendió este principio del que estoy hablando, ella no dijo, bueno, me rendiré. Ella tuvo una idea que la mayoría pensaría que es bastante loca. Ella dijo, voy a ir a la aerolínea y les pediré que me lleven por todo el mundo de forma gratuita para poder tomar estas fotos. Ahora, la mayoría pensaría que esto es una locura, pero ella también conocía el principio del intercambio, que es parte de ello. Así que se dirigió a la aerolínea y dijo, les propongo algo. Llévenme gratis por todo el mundo a estos sitios y yo les dejaré utilizar mis fotos en sus folletos para atraer más turistas a su aerolínea. No solo le dijeron que sí, sino que le pagaron por hacerlo. La alojaron en los mejores hoteles, le dieron la mejor comida, vivió como una reina, no gastó un céntimo, ganó dinero y vivió su sueño porque no estaba dispuesta a renunciar a la idea de que tener dinero no era la única manera de que su sueño se cumpliera. Estaba dispuesta a expandirse, estaba dispuesta a explorar, estaba dispuesta a soñar y estaba dispuesta a ponerlo allá afuera. Por loco que pudiera sonar, funcionó. Así es como funciona la vida cuando permites que todas las formas de abundancia vengan a ti. Eso es increíble, es una historia increíble, es una historia increíble. Quiero decir, hasta cierto punto, ¿te acuerdas cuando abrí una tienda de aceite de oliva? Sí, y estoy seguro de que dijiste, ¿qué le pasa a Alex? Todo el mundo lo hizo porque nunca había hablado de aceite de oliva en mi vida. Y estos son 3 años muy oscuros. Aprendí mucho, fue un montón de experiencia, pero fue probablemente los 3 años más duros físicamente que he pasado. Había echado a perder un trabajo en postproducción donde tenía un callo solo en mi dedo y de repente el doctor me dice que ¿qué le pasa a tus manos? Tienes manos de obrero. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Así que después de dejar eso, yo estaba frito financieramente, estábamos en tiempos difíciles, fui capaz de volver a la postproducción y editar y hacer ese tipo de cosas, pero poco tiempo después, la semana, el mes antes de cerrar la tienda, empecé el podcast. Exacto. Y yo solo poco a poco, hasta cerca de 2 años, y volví a mi esposa y le dije, creo que puedo retirarme no de la carrera de aceite de oliva, sino de la postproducción. Puedo retirarme y no hacerlo más. Tengo una curiosidad. ¿Qué crees que aprendiste que te sirviera durante esos 3 años?
lo duro que es un día de trabajo. No sabía lo que era un día de trabajo. Realmente no lo sabía. Realmente sí, trabajamos duros en la industria de cine y he trabajado en Pero, sets pero es y he sido diferente, director, claro. pero es diferente. Es un nivel completamente distinto. Levantarse a las 3 de la mañana cargando cientos de kilos de botellas de aceite de oliva, meterlas en el coche, conducir hasta Calabazas, montar la tienda a las 4:30 cuando hace un frío o cuando hace un sol que literalmente saltan los tapones de las botellas de aceite de oliva por el calor que había dentro y quedarte allí unas 4 o 5 horas, hacer $100 si tienes suerte y luego en el momento que has terminado de pagar el mercado Ok. estás en negativo y luego volver a casa agotado, quemado, golpeado y luego tener que hacerlo de nuevo al día siguiente en otro mercado. Esa fue una gran lección, una gran Y lección. entonces, ¿qué fue lo siguiente que aprendiste? Lo siguiente que aprendí, que eso fue lo más importante para mí. Necesitaba ser humilde. Ok. Siempre he sido capaz, mm, siempre he sido capaz de hacer dinero con bastante facilidad en la industria del cine. Tengo, ya sabes, como Liam Neeson y tengo un conjunto único de habilidades que, que, que utilizo y ya sabes, y me buscan y el trabajo siempre vino a mí porque era algo muy, muy natural para mí. Pero creo que necesitaba ser humillado un Ok. poco y creo que esa humildad me ha llevado hasta donde estoy ahora y creo que sin esos 3 años obviamente no sería quien soy, Claro. pero ahora aprecio la capacidad de hacer un programa Ok. como este y ganarme la vida haciendo programas como el que hago y escribir libros y hacer Claro, claro. cursos y cosas así, ganarme la vida haciendo cosas como esta, luego de matarme físicamente a mí mismo. Claro. Y eso te ha informado y te ha convertido en lo que eres ahora, como dijiste, para hacer esto. Y supongo que también te ha dado una experiencia que puedes compartir con otras personas y transmitirles cuando les veas pasar por cosas similares, porque has descubierto que aunque aprendiste grandes cosas de ello, tampoco es el camino de tu pasión. Oh, no, no lo era. Y lo gracioso es la forma en que el universo funciona. Ujú. Me encerró por 3 años porque ese era mi Claro. contrato de arrendamiento y no quería romper mi contrato de arrendamiento. Así que estaba atrapado allí. No podía Sí, simplemente decir que me iba. sí, Sí, no podía. Estuve literalmente atrapado durante 3 años. sí, pero por elección. Estaba atrapado por elección, pero el resultado de romper mi contrato de arrendamiento habría Sí, sido la pero es ruina así como lo financiera. preparaste. Oh, no hay duda, no hay Necesitabas esos duda. 3 años para aprender lo que has aprendido. ¿Y sabes lo que es gracioso? Pedimos 5. Y el arrendatario dijo, Mm, creo que va a haber 3. Va a ser suficiente. El casero era tu amigo. La única vez que fueron mi amigo, por cierto, horrible Sí, experiencia. sí, pero eso trae a colación un punto interesante, porque la gente se ve atrapada en relaciones de negocios con compañeros de trabajo y cosas por el estilo, de las que de nuevo suelen sentirse víctimas. Pero a veces tienes que entender que si estás recibiendo respuestas y reacciones de los compañeros de trabajo, ya sea que sepan conscientemente que están haciendo esto o no, en realidad pueden estar empujándote en la dirección que realmente necesitas ir. Porque puede que finalmente te hartes de todo esto y te vayas. Y ese puede haber sido el punto de por qué ellos podrían haber sido tan desagradables contigo, lo sepan o no, que no los excusa. Pero el punto es que puedes usarlo para entender, oh, me están mostrando que aquí no es donde debo estar. Y entonces, si puedes superar tu miedo a irte, puedes irte y conseguir algo que esté realmente más alineado con lo que eres. Y eso es parte de lo que dije antes sobre aprender a definir lo que está pasando en tu vida de una manera más positiva que negativa. No, cuando era joven, probablemente fui uno de los editores mejores pagados de Florida. Trabajé en una cadena de canales y me pagaban muy bien y no tenía que preocuparme por un cheque cada semana, no tenía que buscarme la vida, no tenía que trabajar y me volví realmente adicto a ese cheque, pero odiaba el trabajo, lo odiaba tanto, simplemente no era yo. Y yo como no puedo dejar ir el dinero, es demasiado bueno, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿qué pasa? Llega un nuevo jefe y dice, oye, espera un minuto, te están pagando 40,000 más que a cualquier otro editor aquí. Tenemos que deshacernos de este tipo y se las arreglaron para echarme uno
o 2 meses me echaron de una manera horrible. Y en 2 meses abrí mi casa de postproducción en Florida y me fui a las carreras. No habría podido hacerlo sin este empujón. Cuanto más vives, más te das cuenta de que esto no es casualidad. Esto no es solo que las cosas suceden tan perfectamente en tu vida, donde siempre, y acabo de darme cuenta de esto, cuando piensas que algo horrible te ha sucedido, no puedes darte cuenta de que pudo haber sido lo mejor que te ha pasado hasta años después. Eres lo suficientemente viejo para recordar el proyecto Greenlight. Sí. Bueno, yo estaba en el top 25 del proyecto Greenlight la temporada 2. Casi lo logré hasta los primeros 10. Y no lo logré y pensé que mi vida se había devastado. Estaba como, Dios mío, ¿qué ha pasado? Mi vida se acabó. Esta fue mi oportunidad. Pero después de esa temporada, yo le di muchas gracias a Dios de no meterme en ese programa, ya que ninguno de esos directores ha llegado a hacer nada. Y así sucesivamente hasta este momento. Y una anécdota divertida es que una de las estrellas de ese programa y un ganador del Oscar y productor estuvo en mi programa y le pregunté, hey Chris, ¿por qué no pasé a los primeros 10? Y luego tuvimos una maravillosa conversación, pero eso es, así que dile a ese chico que no entró en el show, que en unos 10 o 15 años vas a estar hablando con él y posiblemente construyendo una relación con él. Es una locura. Sí, exacto. Ahora, la cosa es que cuando empiezas a aprender las cosas de las que hemos estado hablando aquí, en términos de aplicar estas cosas, empiezas a darte cuenta de estas cosas antes. No tienes necesariamente que llegar al punto en el que alguien tiene que luchar para expulsarte. O dices, esto es una señal y realmente necesito creer que si cambio algo aquí, seré apoyado. Realmente necesito entender que eso es lo que pasa para que no tengas que ser miserable durante meses o años mientras la gente intenta decirte que vayas en otra dirección. De la forma más desagradable posible, puedes reconocer las señales antes y puedes cambiar tu vida más rápido en una dirección más positiva. Amén, amén. No, quiero decir, es tan cierto porque hoy en día miro las cosas que cuando algo sucede doy un paso atrás y lo pienso por segunda vez y digo, ¿qué está tratando de decirme? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va esto? Y desde que empecé a hacer eso, siento que mi vida se mueve mucho más suave. No es que no haya problemas, siempre hay algo. Pero no hay retos. Correcto. Siempre, no, siempre hay desafíos, siempre hay desafíos, siempre hay desafíos en la vida y eso es parte de nuestro camino. Sí, Pero exacto. no es esta cosa dolorosa que justo al final siempre descubro que si no aprendes la lección que el universo está tratando de enseñarte, serán sutiles al principio, Oh, sí. muy sutiles y Sí. poco a poco se pone Sí. muy fuerte. Este tipo necesita 3 años de trabajo duro como una abeja. Sí, y puede llegar a ser incluso más, digamos, obvio que eso, porque creo que sin duda lo que normalmente llamamos accidentes, creo que no son accidentes. Por supuesto, sí creo que si alguien no presta atención a los mensajes sutiles y al nivel medio de los mensajes y a los más fuertes, que a veces se dan golpes verdaderamente duros y salir y decir, tengo que prestar atención a lo que está sucediendo en mi vida. Y se trata de no tener que llegar a ese punto, de realmente prestar atención para aprender a ver las señales antes de que tengas el accidente que ponga tu vida patas arriba, para que prestes atención a lo que realmente necesitas prestar atención. Tengo curiosidad, esta palabra que se usa mucho, la conciencia, ¿qué es en tu opinión la definición de esto? ¿Tiene Bashar algo que decir sobre el tipo de realidad de la conciencia? Sí, podría parecer un poco simplista, pero para él la conciencia es simplemente autoconciencia. En otras palabras, es un reflejo. Déjame retroceder. Imagina que hay una sola cosa homogénea en la existencia. No hay definición, no hay diferenciación en lo absoluto. Es consciente. Está diciendo, no es consciente de sí misma hasta que una parte de sí misma se vuelve lo suficientemente diferente como para ver la diferencia entre la otra y ella misma.
Así que, desde la perspectiva de los tiburones, la conciencia es el producto de un reflejo dentro de la existencia, que se hace consciente de algo que parece ser distinto a sí mismo. Y entonces se vuelve autoconsciente, porque tienes que tener algo distinto aparte de ti, para ser consciente de tu ser como algo diferenciado. Si no hay diferenciación, no hay conciencia de sí mismo. Y eso podría ser la familia, podría ser amigos, podrían ser experiencias, podrían ser cosas fuera de ti que son diferentes de ti para que seas capaz de encontrar este tipo de conciencia. Sí, se trata de utilizar todo lo que hay en la realidad como un reflejo, de alguna manera u otra, para informarte sobre quién eres y hacer lo mismo con los demás, para ayudarles a ser más conscientes de quiénes son realmente a través de la reflexión. Ahora bien, eso no significa que sea una reflexión directa, pero todas las personas de tu vida están ahí por una razón, y puede ser que tú necesites ayudarles a ellos o ellos a ti, que ambos necesiten ayudarse en algo. Puede que tú tengas menos que aprender y ellos más, o que tú tengas más que aprender y ellos menos, pero están ahí por una razón, y se trata de reflejar lo que necesitamos para ser quienes somos. Y puede ser la persona que te tranca el tráfico Todo es o te una corta en la cola. Todo es una orquestación. Por fantástica que pueda parecer la idea, todo es una orquestación. No hay accidentes, incluso cuando estás en un atasco, quien está a tu lado está ahí por una razón. Y puede que nunca se te ocurra o que nunca sepas el propósito que estás sirviendo en ese atasco, pero estás permitiendo que otras personas aprendan las lecciones que necesitan aprender al estar ahí contigo. Puede que nunca necesites saber cuál es la lección para ellos. Puedo seguir hablando contigo otras 5 horas, Daryl, y estoy seguro de que volveremos a tenerte un día. Y es una conversación increíble. En este momento voy a hacerte unas preguntas que me encanta hacer. ¿Cuál tú crees que es la misión aquí en esta vida? Bueno, hacer yo mismo lo mejor que pueda, servir a los demás, ayudarles a aprender a ser ellos mismos lo mejor que puedan y divertirme haciéndolo. Y puedes expresarle a la audiencia el poder del servicio, el poder de ayudar a los demás, que es una de las principales razones por las que estamos acá. Sí, volveré a la analogía de las piezas del rompecabezas. Cuando sirves a otros, los ayudas a encontrar su lugar en el panorama general, porque, sabes, el panorama general te sirve a ti también. Si te sirves solo a ti mismo, no eres más que esta pieza prestada sin pertenencia. No sientes realmente una conexión con nada y por lo tanto no estás conectado con el gran cuadro que podría estar ahí apoyando a todo el mundo, incluido a ti. Tienes que pensar en ti mismo de una manera inclusiva, y eso se consigue sirviendo paradójicamente a los demás, porque todos forman parte del gran cuadro, y si quieres aprovechar lo que el gran cuadro puede darte, tienes que ayudar a los demás a formar parte de ese panorama general por sí mismos también. ¿Y por qué crees que estamos todos acá? Bueno, hay muchas razones diferentes que cada uno tiene como individuo, pero fundamentalmente es una especie de lo que he dicho antes. En el nivel más grande, todos somos reflejo de lo que yo llamo todo lo que hay. Algunos lo llaman Dios, diosa, lo que sea. Yo solo digo que todo es parte de la existencia y todo es nosotros. Somos reflejos de todo eso. Pero necesitamos experimentarnos de todas las formas posibles para que todo lo que es se conozca a sí mismo de todas las formas posibles. Así que está reflejando a través de nosotros, así como nosotros a través de él, todo lo que puede ser. Y Daryl, ¿dónde la gente puede saber más de ti y de Bashar y de tu trabajo? Pueden ir a bashar.org, bashar.org. Pueden ir a siafilms.com, que es mi productora, siafilms.com, o darrylanka.com, darrylanka.com, y eso básicamente les dará una idea de todo lo que estamos haciendo. Daryl, ha sido un placer, mi amigo, conectar contigo de nuevo en este nivel, no solo como una relación de postproducción. Bueno, siempre es divertido conectar contigo. Te aprecio mucho, mi amigo. Gracias de nuevo por Muchas todo. gracias por hacer esto. Te agradezco mucho que ayudes a difundir la información. Eso es lo que marca la diferencia. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.